Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús y de inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen, nuestra pregunta de hoy es precisamente sobre nuestro primer tema. Este lunes quedó instalado el nuevo Consejo Nacional Electoral de Venezuela con las autoridades designadas por el Tribunal Supremo de Justicia. El órgano tiene la tarea de organizar las elecciones parlamentarias 2020. Seguirá la oposición del diputado Juan Guaidó, evitando participar del proceso democrático en Venezuela. Participe en nuestra pregunta del día, la consigue en Twitter, @LuisTelesur. Vamos a iniciar de lleno las informaciones. Este lunes se instaló de manera oficial el nuevo Consejo Nacional Electoral con las autoridades designadas por el Tribunal Supremo de Justicia. Los nuevos rectores de ese órgano tendrán a su haber organizar los comicios para la renovación del Poder Legislativo, contemplados en la Constitución de la República para este 2020. Nuestro primer tema del día inicia ya. En la sesión de instalación asumió con plenas facultades la presidenta, el vicepresidente y la secretaria del organismo, cuya duración en funciones está establecida en un periodo de 3 años y 6 meses. El órgano electoral venezolano, que siempre ha estado en el centro de la guerra mediática, sobre todo en años electorales como este 2020, ha sido calificado por innumerables observadores internacionales como uno de los mejores sistemas del mundo por su rapidez y su transparencia. En ese sentido, ha tenido que ser una vez más que los rectores del CNE tuvieron que ser electos por el máximo tribunal de la República tras la sentencia de la Sala Constitucional que declaró la omisión legislativa de la Asamblea Nacional en desacato. Aunque es competencia constitucional de la Asamblea Nacional la elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral, el Supremo está facultado para suplir al ente legislativo cuando las 2/3 partes de los diputados no se ponen de acuerdo en la selección de los rectores. Es el tribunal entonces que debe decidir ante esta omisión del cuerpo legislativo, como ocurrió en los años 2003, 2005, 2014 y 2016. Nuestra corresponsal en Caracas, Madeleine García, ha estado siguiendo de cerca la instalación de estas nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral y nos tiene los detalles. Madeleine, te saludamos. Cuéntanos más, por favor. Hola, buenas tardes, Luis. Ya hay que agregarle a lo que acabas de decir que esta designación por parte del Tribunal Supremo de Justicia tiene un contexto y es que estuvo acompañado de un acuerdo político que se dirimió también en la mesa de diálogo nacional en donde participan sectores de la oposición que se han distanciado del ala de Juan Guaidó, que es apoyado por el gobierno de Estados Unidos junto a otros partidos políticos y también esos partidos políticos que se agrupan en el llamado G4, que son 4 precisamente, que es Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, sostuvieron reuniones tras las sombras con el propio gobierno y ahí se movió el ajedrez político. Y esto hay que decirlo porque precisamente lo dijo el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, lo ratificó el presidente Nicolás Maduro, también lo han dicho públicamente estos sectores de la oposición que se han distanciado de Juan Guaidó y han dicho a los medios de comunicación, bueno, una cosa es la que dicen en las cámaras, en las redes sociales y otra es la que ocurre tras bastidores y la verdad es que tras bastidores ellos se han reunido precisamente para negociar participación de algunos rectores en el Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, de los 5 rectores principales que hoy se instalaron ya en el poder electoral, está uno de ellos que se llama José Luis Gutiérrez, que es hermano de Bernabé Gutiérrez, que es el segundo hombre de importancia de Acción Democrática. Acción Democrática es uno de los partidos más antiguos de Venezuela y es el que ha apoyado de frente a Juan Guaidó en esto anticonstitucional de su autoproclamación como supuesto presidente de Venezuela, que no está dentro de la Constitución y dentro del Poder Electoral por lo menos hay 2 fichas de Acción Democrática, aun cuando lo nieguen, porque la estrategia de la oposición denuncian y aún así analizan personas que han estado alrededor de este contexto ha sido siempre la misma, y es que aparentan algo en cámara, en los medios de comunicación hablan
para una matriz de opinión, pero por detrás otra es la realidad. Y siempre exponiendo, por ejemplo, a los poderes públicos del país, exponiendo al Tribunal Supremo de Justicia, exponiendo al Poder Ejecutivo, cuando en realidad llegan a un acuerdo tras las sombras. Esto es lo que verdaderamente está rodeando al Poder Electoral. Ahora, esto es un acuerdo político y no jurídico. Luis, te lo comentamos porque precisamente las rectoras salientes o los rectores salientes del Poder Electoral no se les había vencido su plazo, su tiempo de estar al frente del ente electoral venezolano. Sin embargo, por un acuerdo político, por el tema de la transparencia, por el tema de la credibilidad, que dicho de paso, esta transparencia, esta credibilidad es de manera de percepción de la matriz que ellos han instalado, han construido durante años acá en Venezuela, que no es un Consejo Nacional Electoral fiable, que hay fraude, cuando la realidad es que ellos, todos los partidos políticos, tanto de la oposición como del gobierno, participan en cada uno de los procesos del sistema electoral. Entonces, estamos hablando de dos cosas. Uno es el sistema electoral venezolano, que es robusto, que es automatizado, en donde todos los partidos políticos, Luis, hay que contarlo nuevamente, participaron en la construcción de ese sistema electoral, que es el que cuando los venezolanos van a las urnas, votan, sacan una papeleta con su huella dactilar, abren la máquina de votación y luego al final del proceso se audita tanto lo que dice la máquina como lo que dice la urna o la caja de resguardo en donde están todas las papeletas. Este es el sistema electoral automatizado, blindado, robustecido, que fue construido a imagen y semejanza de todas las exigencias de los partidos políticos, pero principalmente de la oposición, quienes en cada proceso electoral sumaban una exigencia para garantizar o como garantía del proceso electoral. Eso es una cosa. Y por otro lado, iba el tema político, es decir, la construcción de esa narrativa que ellos formularon, que hubo fraude, que hay fraude, que no son confiables, y con esto colocaron en un paredón a las rectoras del Consejo Nacional Electoral. Bueno, fueron las personas más vilipendiadas, destruidas públicamente. Por ejemplo, la presidenta saliente del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, hasta incluso ella padeció una enfermedad, padeció de cáncer. Con cáncer iba al frente de estos procesos electorales y aún así, bueno, fue una situación bien difícil en lo personal para Tibisay Lucena y estuvo al frente con esa situación. Entonces estamos hablando de dos cosas que se manejan y esto lo tiene que hay que informarlo a la comunidad internacional para que sepa la complejidad política y el contexto. Ahora, ¿qué inicia hoy? Hoy se vieron los rostros, unos al lado del otro, en una fotografía, todos los 5 rectores del Poder Electoral. Esa foto, bueno, marca el inicio de la carrera de las elecciones de aquí en adelante. Y la primera elección que le corresponde a este cuerpo colegiado, a estos nuevos rostros, son las elecciones parlamentarias que están establecidas en la Constitución, las únicas que corresponden este año, porque la oposición radical, esa, la de Estados Unidos, insisten en elecciones presidenciales que no están contempladas porque ya se llevaron a cabo acá en Venezuela en el año 2018. Así que lo que le corresponde es hacer las elecciones, organizarlas de aquí al mes de diciembre, porque además son 6 meses como mínimo que establece la Constitución y ya estaban en la raya. Por eso el Tribunal Supremo de Justicia, luego de decidir que hubo omisión legislativa en este acuerdo político, con acuerdos, como te dije, manejando el ajedrez tras bastidores, entonces designa a un nuevo poder electoral. Así las cosas en Venezuela, hoy se instaló, resta esperar cuál va a ser el cronograma electoral y cómo se van a ir incorporando los partidos políticos, cómo va a ser esa participación, y viene una muy dura discusión y debate a lo interno de los partidos en Venezuela, sobre todo los de la oposición, que están súper divididos, Luis. Madeleine, eso ha sido lo que ha ocurrido hoy durante la instalación de este nuevo Consejo Nacional Electoral. Lo has explicado detallada y muy claramente. Gracias por ese informe, Madeleine. Seguimos atentos también a todo lo que ocurre acá en Venezuela. Hasta la próxima. Y en los últimos 20 años, el poder electoral venezolano ha sido renovado cumpliendo con la legislación vigente. Vamos a revisar ahora
cómo se han dado estos procesos y algunos de los más importantes donde el Tribunal Supremo ha tenido que asistir a la Asamblea Nacional de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Por ejemplo, a partir de 1999 se han designado 8 directivas del CNE, en algunos casos los 5 rectores principales y en otros la designación se limitó solo a algunos de los 5 rectores principales. En 2003, la Sala Constitucional nombró los 5 rectores y sus respectivos suplentes. Tras un recurso de inconstitucionalidad presentado por el entonces abogado Germán Escarrá contra la Asamblea Nacional, en 2006 se logró el consenso de 2/3 de la Asamblea Nacional para la designación de la directiva del máximo órgano electoral venezolano y en 2009 nuevamente hubo consenso en la selección de 12 rectores cuyos periodos de 3 años y 6 meses vencían en ese entonces. En las escogencias de 2014 por omisión y 2016 por desacato de la Asamblea Nacional, la designación del CNE la realizó también la Sala Constitucional. Teniendo en cuenta toda esta información y lo que nos habló nuestra corresponsal Madeline García, nuestra pregunta: este lunes quedó instalado el nuevo CNE con las autoridades designadas por el Tribunal Supremo de Justicia. El órgano tiene la tarea de organizar las elecciones parlamentarias 2020, pero ¿seguirá la oposición del diputado Juan Guaidó evitando participar del proceso democrático? Esa es nuestra pregunta para hoy. Participe de ella. Tenemos que hacer una pausa, pero antes nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta Australia. Científicos han descubierto que la colonia de tortugas más grande del mundo en la Gran Barrera de Coral de Australia es casi el doble de lo que se pensaba inicialmente. Miles de tortugas viven en total armonía con la naturaleza en ese espacio. Hacemos una pausa con estas imágenes, ya regresamos. Estamos de vuelta en nuestra edición de temas del día de hoy. Este lunes el Senado de Colombia votó los ascensos de oficiales militares en la sesión virtual, pese a los pedidos de la oposición de posponer el trámite tras los señalamientos de corrupción del que son objetos las Fuerzas Armadas. Más de nuestro segundo tema del día enseguida. La Comisión Segunda del Senado aprobó el ascenso de 6 oficiales en medio de la solicitud de los partidos de oposición de posponer el trámite. La jornada legislativa también se da pese a las investigaciones penales y fiscales por los casos de las interceptaciones telefónicas ilegales y los llamados perfilamientos a más de 130 personas, entre políticos, defensores de derechos humanos, líderes sociales y periodistas nacionales y extranjeros. Partidos y aliados al gobierno nacional impusieron mayoría de votos en una situación que evidencia la ruptura del orden institucional por la grave crisis que atraviesa el órgano militar. Los detalles sobre esta información los tiene nuestro corresponsal Hernán Tovar en Bogotá. Pese a la solicitud de suspensión o aplazamiento que estaban solicitando algunos congresistas de la oposición al gobierno de Iván Duque, en la Comisión Segunda de Senado se realizó la votación para el ascenso de 6 altos mandos militares. Al igual hicieron un retiro en esta votación, pero ¿por qué lo hicieron? Recordemos que semanas atrás se viene realizando una investigación en relación a las interceptaciones ilegales y perfilamientos que estaban haciendo algunos integrantes y altos oficiales de inteligencia militar. Algunos ya han sido llamados a calificar servicios, otros siguen en servicio activo y por esto los senadores de la oposición sugerían que hasta que no se desarrollara toda la investigación en concreto no se debía ascender a ninguno de estos altos oficiales. Bueno, la votación al interior en primer debate resultó positiva para el ascenso y los militares efectivamente recibirán su ceremonia de ascenso en los próximos días. Algo que la oposición al gobierno de Iván Duque critica de forma clara y concisa, porque las investigaciones no han dado el lugar y no han dado con los responsables de estas interceptaciones ilegales y perfilamientos en Colombia. Gracias, Hernán Tovar, por ese reporte. Y el senador Iván Cepeda rechazó la promoción del comandante del ejército Eduardo Zapateiro, quien ha sido señalado por presuntos hechos de corrupción y por la desaparición de Jaime Quintero. Veamos. Los senadores de la oposición no vamos a participar en el proceso de ascensos de oficiales
que se da en la Comisión Segunda. Consideramos que hay investigaciones en curso sobre hechos muy graves de corrupción que involucran a más de 230 oficiales y suboficiales del Ejército, a 16 generales, y creemos que esa es razón suficiente para suspender ese proceso de ascensos. Igualmente pensamos que es censurable promover al general Zapateiro, comandante del Ejército, puesto que tiene graves denuncias por hechos de corrupción y además por la desaparición de Jaime Quintero cuando el hoy general era capitán en una unidad militar. Todos esos hechos nos llevan a la necesidad de que haya una reforma del sistema de ascensos al interior del Congreso de la República y presentaremos un proyecto de ley con relación a ese asunto capital. Y en entrevista para Telesur, el politólogo y experto en derechos humanos Álvaro Villarraga afirmó que las Fuerzas Armadas de Colombia atraviesan una grave crisis institucional luego de los hechos de corrupción. ¿Por qué es inconveniente? Estamos viviendo, como es conocido en Colombia y en el mundo, una verdadera crisis en las Fuerzas Armadas colombianas. Crisis de corrupción. Son numerosos los contratos, los hechos, los negociados y las irregularidades que han venido saliendo a flote. Hay, a partir de la que se llamó Operación Bastón, una serie de denuncias que implican a muchos altos militares y muchos batallones. En segundo lugar, hay otra crisis en materia de hechos graves contra los derechos humanos sucedidos, especialmente los espionajes ilegales desde el estamento de inteligencia y contrainteligencia militar. En tercer lugar, venimos en un esfuerzo en Colombia en el cual se están investigando graves, sistemáticas y masivas violaciones cometidas contra los derechos humanos. Revisamos ahora otras informaciones que también son noticia y para ello vamos a las cuentas en Twitter de nuestros corresponsales. Iniciamos en México. Eduardo Martínez nos informa que el presidente Andrés Manuel López Obrador dispuesto a brindar ayuda humanitaria a Venezuela a pesar de bloqueo unilateral impuesto por Estados Unidos. Así lo dijo esta mañana el mandatario mexicano. Información ahora desde Brasil. André Vieira, expertos alertan sobre el riesgo de la flexibilización. Un estudio de la USP y de la FGB prevén un aumento de 71% en el número de muertes por COVID-19 luego de la flexibilización de Sao Paulo, epicentro nacional de la enfermedad, con 10,7 mil muertes. También información desde Chile. Paola Dragni, casi 180.000 contagiados en Chile por coronavirus. Escuchemos. Son casi ya 180.000 los casos que han dado positivo a la COVID-19 aquí en Chile, con una cifra de fallecidos que supera los 3.500. Inaugurando esta nueva semana en donde el doctor Enrique París es el nuevo ministro de Salud y justo cuando el gobierno anuncia que finalmente se va a extender este estado de excepción y también el toque de queda por 90 días más, es decir, hasta mediados de septiembre de este año en Chile va a continuar el estado de excepción. Aún no comienza el invierno y las cifras del coronavirus están generando el colapso total en los sistemas sanitarios. Justo cuando además entre la oposición y el gobierno se firma este acuerdo nacional que permite habilitar, entre otras cosas, un fondo fiscal de 12.000 millones de dólares para ir en asistencia de las familias más vulnerables, pero también para una serie de medidas que van a fortalecer a los municipios, a las pequeñas y medianas empresas. Un acuerdo que están analizando en estos momentos tanto la Asociación Nacional de Empleados Fiscales como la Central Unitaria de Trabajadores, gremios que están mirando el detalle de un acuerdo nacional que no parece haberlos dejado contentos. Y también tenemos información desde Siria, en la cuenta de nuestro corresponsal Hicham Wanus. Los sirios manifiestan su rechazo a la llamada Ley César, mediante la cual Washington recrudece las injusticias y unilaterales sanciones que impone al país árabe, una ley que condena y materializa el terrorismo económico estadounidense contra su país.
Vamos ahora a nuestro tema en desarrollo. Se genera en Rusia. El Tribunal de Moscú condenó a 16 años de prisión al ex marín estadounidense Paul Whelan por cargos de espionaje. Los detalles los tiene nuestra compañera Lisandra Andrés desde Moscú. Adelante, Lisandra, saludos. Sí, muchas gracias, Coleo. Un gusto también saludarte a esta hora. La justicia rusa declaró al ex marín de Estados Unidos, Paul Whelan, culpable de espionaje y lo condenó a 16 años de prisión. Paul Whelan, de 50 años de edad, fue detenido aquí en Moscú por el Servicio Federal de Seguridad ruso a fines del año 2018, luego de que recibiera de un amigo ruso una memoria USB con material clasificado, y en esta jornada, pues un tribunal de acá de la capital de Moscú lo declaró culpable de espionaje y pues lo condenó a esta sanción de 18 años de prisión que deberá cumplir en un centro de máxima seguridad. Este juicio se llevó a cabo a puertas cerradas y solo se conocía con anterioridad que los fiscales del caso pedían que el acusado recibiera una pena de prisión de 18 años. Su abogado durante este juicio insistió en que Whelan es inocente y que suponía que el dispositivo que le fue entregado contenía fotos de un viaje conjunto, y en su declaración final ante el tribunal, el acusado, quien ha viajado regularmente a Rusia desde el año 2007, reiteró que no es espía y solicitó la absolución por parte del tribunal. En otro orden de noticias, en relación con la propagación de la COVID-19 en este país, podemos decir que en esta jornada se reportó la cifra más baja desde el pasado 1 de mayo de nuevos casos de contagio, 8.246 casos positivos en toda Rusia, que ya eleva a más de 537.000 los contagiados desde que comenzaron los primeros casos de la COVID-19 en este país. Ya casi se han recuperado 300.000 personas de esta enfermedad, mientras que se dio a conocer que ya Rusia superó los 15 millones de test realizados para detectar la presencia de coronavirus, y tras este mejoramiento, este control de la situación epidemiológica en el país, el alcalde de Moscú decidió que a partir de mañana, 16 de junio, comenzará una nueva etapa de levantamiento de restricciones en esta capital. Comenzarán a abrirse otra serie de servicios, además de los que ya se habían permitido que comenzaran a operar desde la pasada semana. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos con ustedes a Caracas. Lisandra Andrés desde Moscú con la información. Muchísimas gracias. Con esto vamos a revisar una vez más nuestra pregunta del día de hoy. Al inicio del programa le preguntábamos, en Venezuela este lunes quedó instalado el nuevo Consejo Nacional Electoral con las autoridades designadas por el Tribunal Supremo de Justicia. El órgano tiene la tarea de organizar las elecciones parlamentarias 2020, pero ¿seguirá la oposición del diputado Juan Guaidó evitando participar de este proceso democrático? Vamos a ver qué opinan nuestros seguidores. Iniciamos con la respuesta de Miguel Abolaño. No solo eso, seguirán boicoteando todo proceso electoral que no tenga el visto bueno de los yanquis y de la OEA. Venezuela es un país libre e independiente de elegir sus órganos de control. En este caso, el Consejo Nacional Electoral. Guaidó está en la obligación de acatar lo ejecutado por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, dice Miguel Abolaño. Guillermo Lescano, muy buenas tardes. Hermano Luis dice, buenas tardes, Guillermo Lescano. Es muy positivo que se haya instalado el nuevo Comité Nacional Electoral. La oposición guaidocista, porque hace agua por los cuatro lados, dice Guillermo, seguirá intentando derrocar al señor presidente Maduro, actual mandatario del pueblo venezolano. Y para culminar, la respuesta de Wilmer Castro, por supuesto que seguirá evitándola, ya que él apuesta por el terrorismo y los golpes de Estado. Y para cerrar esta edición de Temas del Día, los dejamos con el video web del día. Producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. ¿Y qué características debe cumplir un país para considerarse un territorio seguro durante la pandemia? En este material le explicamos. Hasta la próxima.